Colombia por su tecnología y metodología. Que tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar. Apreciados estudiantes, reciban un calurosísimo saludo del día de hoy, nuevamente acompañándolos en este proceso de formación, como siempre con la profesora Adelaida, quien nos contribuye significativamente en este proceso de aprendizaje. Ella desde su visión muy de investigación y desde el área de las neurociencias, pues definitivamente es un apoyo gigantesco para llevar a cabo este tipo de procesos de facilitación del aprendizaje. Espero se encuentren muy bien, espero en sus lugares, en sus CAU, en el sitio donde estén viendo esta teleclase, pues todo esté en orden, que sus vidas estén en las mejores condiciones, que recuerden desde el desarrollo socioemocional que hay circunstancias difíciles, pero de eso se trata la vida, ¿no? La vida hay que vivirla, hay que enfrentarnos a las situaciones de la mejor manera y enseñarle a la mente que el sufrimiento no es la única opción. Entonces, bueno, bienvenidos todos y todas y vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy de desarrollo socioemocional. Vamos a ir entonces a las diapositivas. Profe, a propósito, antes de dar inicio a toda esta situación, ¿habrá algo que decirles con respecto a la finalización de clases? Bueno, ya nos quedan 2 semanas, entonces ya el tiempo está corriendo muy rápido, muchachos, para que por favor se pongan al día, para que por favor tomen en cuenta todas las situaciones y para que entreguen los trabajos con tiempo. Ojo, porque es que si no luego se nos olvida, pedimos ayuda, echamos culpas y volvemos a decirles lo mismo. Ya esto fue muy rápido, la unidad 1 fue cortica, directa y sustanciosa, ya las otras unidades pasan muy rápido. Entonces, metámosle la ficha, muchachos. Y, profe, como siempre, me encantan tus clases, yo soy feliz viniendo acá a apoyarte. Ay, muchas gracias, mi profe. Terminamos el 15 de octubre el primer bloque, ¿no? El primer bloque. Y entonces a partir del 16 estaremos iniciando ya otras asignaturas, ¿no? Sí, la profesora Claudia, la consejera académica, les manda el horario, nos avisa todo. Okay. Pero sí es importante que tengan en cuenta que esto ya está, ya. Les voy a pedir un poquito de paciencia con la calificación. Ya está calificada la unidad 1, pero pues ustedes verán que la cantidad de estudiantes que yo manejo es bastante grande. Y pues yo trato de ser muy consciente a la hora de revisar los trabajos, leer, ir con calma y poder dar una retroalimentación cortica pero sustanciosa. Entonces, pues me van a tener que tener un poquito de paciencia con la emisión de las notas. Sin embargo, obviamente, si llega el 30 de octubre y resulta que ustedes no tienen sus calificaciones, pues tienen que colocarme un mensaje, correo, llamadas telefónicas, todo lo que sea necesario, señales de humo, jalón de orejas para la profesora, lo que sea necesario. Pero yo espero que para el 30 de octubre esté absolutamente calificado el curso. Yo también espero lo mismo. Sí, Dios santo. Dios mío, pobrecitos nosotros los profesores, ¿cierto, queridos estudiantes? Sí, nos toca muy duro. Bueno, ahora sí a las diapositivas, con toda pues. La pregunta orientadora para el día de hoy, ustedes dirán, bueno, pero nosotros, ¿cómo era que veníamos trabajando desarrollo socioemocional? Pues habíamos quedado en el tema relacionado con la inteligencia emocional y algunas pautas, algunas habilidades que Goleman determina se deben fortalecer para decir que una persona es inteligente emocionalmente. Espero que el ejercicio que hayan hecho de la tarea les haya servido mucho para conocerse un poco. No es una prueba psicométrica oficial. Es un ejercicio que le va a permitir a usted dar significado a sus emociones y a sus rasgos de personalidad. Darles un lenguaje técnico, una palabra técnica. Entonces, como decía la profe Adelaida, ya no voy a decir es que me da una rabia, sino voy a decir yo soy un poco altamente emocional o soy un poco irascible, qué sé yo. Vamos a usar un lenguaje un poco más acertado y técnico para describirnos. Y bueno, la idea es que el docente se conozca. Un docente que no se conoce, ¿cómo puede desarrollar estrategias socioemocionales en el aula de clase? Que de hecho esas son estrategias y competencias que se deben desarrollar en el aula de clase. ¿Por qué? Sin habilidades socioemocionales, dictar una clase es una situación imposible. Si no hay autorregulación de parte de los estudiantes, si no hay algún tipo de control de sus impulsos, si no hay manejo de la ira, si no hay el respeto por el otro, si no tienen un conocimiento de las emociones, pues difícilmente usted dicta una clase, ¿cierto?
No podemos esperar que aprendan a leer y escribir si definitivamente no hemos manejado inicialmente todo lo que es la parte de la emocionalidad y la parte del sí mismo, del yo. Yo creo que ya tenemos más o menos claro qué es el desarrollo socioemocional y su importancia desde primera infancia hasta niñez intermedia. En este momento, pues quisiera que la sesión de hoy la trabajáramos en torno a la adolescencia, porque definitivamente es una etapa de transición de vital importancia en la madurez del ser humano. Es una etapa con muchas ambivalencias, con muchas circunstancias difíciles, y yo sé que, por ejemplo, muchos de ustedes pueden en este momento estar pensando, bueno, ¿y yo cómo sobreviví mi adolescencia? ¿Cómo sobreviví a mi colegio, a mis compañeros? Porque fui víctima de bullying, porque por mis condiciones particulares se presentaron situaciones difíciles en la convivencia, porque de pronto viví en un sitio de Colombia en donde había mucha violencia en términos generales y pues violencia que nos afectaba en la institución educativa. Entonces, bueno, el desarrollo socioemocional en la adolescencia es algo complejo y es algo que el docente debería aprender a manejar prácticamente de manera inmediata. En el momento en que detecta el inicio de la preadolescencia, es importantísimo generar estrategias que le ayuden al adolescente a estar un poco más centrado, más calmado y a tener un poco más de conciencia y cuidado con sus emociones. Que no se nos desborden las emociones. De hecho, nosotros, profe, los adultos permitimos que se nos desborden las emociones, ¿no? Y es que es fácil ponerse de mal genio, es fácil dejarse llevar. Díganme si no que a veces tenemos mal genio, tenemos ganas de pelear y no nos importa, nosotros sabemos, de pronto la otra persona ya se dio, pero no importa, nosotros seguimos y seguimos y seguimos. Porque es fácil hacerlo. O lo mismo cuando uno está triste. Póngate triste y ponga música triste y verá que termina cortando las venas. ¿Sí? Es algo que pasa. Pero también es como lo contrario que ocurre, sobre todo cuando somos adultos y que se ven muchos adultos, es que no dejamos fluir esas emociones. Lo que hacemos es que no las tragamos y de una u otra manera las emociones siempre van a buscar la forma de salir. Entonces los extremos son malos. Siempre. Correcto. Muy bien, miren, antes de partir con la pregunta orientadora y con el tema, les voy a colocar una diapositiva para que la pensemos un minutico. Es una diapositiva que nos va a permitir comprender un poco lo que nosotros somos. Y no sé si me la pudieras leer, profe, que me la Listo. Cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Aristóteles, ética a Nicómaco. Bueno, es que tiene toda la razón. Uno sabe con qué se puede poner de mal genio y con quién le puede llevar la pelea. No, profe, es injusto. Uno necesita que la dejen ser feliz peleando. No, mira, efectivamente, permitir que lo desborde a uno la emocionalidad, en este caso la ira, es sencillo. O sea, independientemente de que tú tengas un temperamento tranquilo o no, el hecho de tener ira en algún momento por alguna situación que nos parece injusta es facilísimo. Permitir que la ira se nos desborde es algo muy sencillo. Tener autocontrol es signo de inteligencia emocional. Pero es difícil. O sea, yo me considero una persona relativamente con inteligencia emocional, pero hay momentos en que me desborda, o sea, hay momentos en que digo, uy, ya no puedo, dígame algo, dígamelo, estoy esperando a que me lo diga. Yo voy a responder reactivamente. Exacto. El problema de hacer respuestas reactivas, es decir, de actuar por impulso, es que tú no sabes hasta dónde puedes llegar. Las consecuencias de tus actos pueden ser nefastas, puede generar un daño muy grande a la persona con la que te estás enfrentando si es una persona querida. No hay manera más veraz, ¿sí?, de generar un daño a un niño que usar palabras inadecuadas o agresivas. Eso duele más que un golpe, profe. Bueno, y no eso estoy es verdad. justificando la agresión física, pero con palabras tú marcas un niño de por vida. De hecho, hagan una inspección de su propia historia de vida y probablemente van a encontrar palabras que les decían sus padres o sus cuidadores que hoy en día aún duelen. Y uno dice, uy, pero ¿por qué todavía me afecta tanto? Porque es que en la niñez nosotros somos vulnerables. Y el papel del cuidador y del padre o del adulto es precisamente de eso, de cuidador, no de agresivo, no de lastimar al otro.
Entonces, si yo le estoy poniendo como niño toda mi confianza a ese adulto que tengo al lado y ese adulto me agrede, pues imagínense lo que va a pasar a largo plazo. Pues ese sentimiento va a quedar ahí, es una herida abierta y es una herida que no sana con facilidad. Muchos de nosotros, y lo comentaba con otra docente, de pronto llegamos a un periodo de la vida en donde todavía manejamos situaciones dolorosas con respecto a nuestros padres y recordamos con dolor cómo nos criaron. Sí, hay momentos, hay cosas que no Que no se nos superan. gustan y que no nos superan. De pronto a mí mi papá me quería enseñar a que la salsa de tomate era mala y un día delante de todo el mundo sirvieron arroz con pollo y me llenó, me acuerdo tanto del frasco en vidrio y me acuerdo que lo llenó todo el plato, lo llenó de salsa de tomate y me dijo, se lo come. Y yo, por Dios, o sea, eso fue terrible para mí, pero él estaba buscando educarme, no lo justifico tampoco. Para mí fue traumático, mucho tiempo guardé esa. ¿Sabes qué hice? Odio el arroz con pollo. Pero mira, hoy en día lo mencionas con una tranquilidad tal que yo creo que ya no lo sientes con dolor. No, a menos que esté sensible y me den ganas de rumiar situaciones pasadas, tristes y dolorosas, y quiera autocompadecerme a mí misma y decir, oh, terrible, ahí sí uno le agrega como la carga. No, ya lo superé, ya lo perdoné, porque pues ser papá, mis respetos, no es fácil, pero sí, a veces uno ve que los papás hacen unas cosas y uno dice, ¡ah! Y eso es desarrollo socioemocional. Si el Ajá. adulto no es competente socioemocionalmente, ¿cómo le va a pedir al adolescente que lo sea, no? Es que ese niño es, ¿cómo le dicen a los adolescentes? Es muy Problemático. agresivo, es un chico, bueno. Metalero. Sí. Pero bueno, contemplemos las personas que están a su alrededor y verifiquemos si efectivamente son competentes a nivel socioemocional. O realmente el niño está pasando por la crisis que tiene que pasar y no está recibiendo la atención adecuada. Y poner atención no es convertirlo en el centro del mundo, sino tener la capacidad de dar una orientación adecuada a los niños y a los jóvenes para que tengan un buen desarrollo socioemocional. Y nosotros como padres o como tíos o como adultos, cuando hay un niño, también autorregularnos, porque pues creo que uno no le enseña al hijo a que uno también llora, a que uno también siente, a que uno también le duele. Entonces uno ve que los papás no muestran ni no demuestran emociones y eso también lo marca a uno. Entonces muchas veces es enseñarle que si la mamá está triste porque falleció la abuelita, pues la mamá tiene derecho a llorar. Pero entonces la mamá dice, no, yo no voy a llorar porque tengo que ser fuerte por mis hijos. Entonces estoy siguiendo la cadena de ejemplos y no les estoy enseñando a que tienen que experimentar todas esas emociones. Correcto, excelente. Mira, profe, ahí como para cerrar ese paréntesis, yo siempre digo, no, pues Celia Cruz lo dice sabiamente en una de sus canciones. ¿Tú sabes qué es el perdón? Es recordar sin dolor. Sí. Porque hay cosas que no se olvidan, pero que tú llegues a tener la capacidad de mencionar todas esas situaciones vividas sin que te duela, eso sí es perdonar. Ujú. Si te duele aún, no lo has perdonado. El problema del no perdón es que lo único que se hace daño Es uno uno. mismo. Exactamente. Y la otra situación es que cuando tú no perdonas, dejas y permites que otros y repites esa conducta y esa es la carga que uno lleva. Yo lo veo como la maleta. Entonces la maleta mal llevada es muy pesada. Súbase a Transmilenio con una maleta pesada que ocupe mucho espacio, que le duela la espalda, no va a ser fácil. Exactamente. Y no cabe, ¿no? Ay, Entonces, sí, aparte uno no que no puede cabe. afectar a los otros con sus propias cargas. Yo no puedo echarle la culpa a los demás de mis cargas, porque Pero uno ellos lo no lo hace. tienen. Ellos tienen sus propias cargas. Yo tengo que lidiar con las mías. Bien. Bueno, volvamos a la pregunta orientadora del día de hoy. Ahí vamos avanzando de a poco en nuestro desarrollo socioemocional. Entonces, la pregunta orientadora del día de hoy. ¿Cómo acompañar el desarrollo socioemocional en los adolescentes? ¡Bella cuete! ¡Ay, no, profe! ¡No! No. Lo hago para amenizar, para ver qué piensan nuestros estudiantes. En máster también, no, profesora. Eso no se hace. Yo el otro día tenía una discusión pues en una teleclase con el profesor Freddy y él me dice que a él le parecía justo que aún se usara el chancletazo para la crianza. Y yo le decía, no, profe, yo no estoy de acuerdo en el uso del chancletazo en la crianza. Yo soy una de las primeras personas que dicen, no, la violencia física no conlleva nada. Y es que eso es violencia. Reaccionar en forma reactiva, digamos así, o sea, de impulso. Sí. Sacar la chancleta y ponérsela al niño y generarle un dolor físico,
no mejora las cosas, no las cambia. No, de hecho a veces la mamá o el papá están tan cargados y tan reactivos que ni siquiera se alcanzan a medir y empiezan a pegar, y cuando se dan cuenta ya no se pudieron detener porque necesitaban dejar salir toda esa ira, toda esa rabia, todo eso y... Exactamente. Y lo único que están haciendo es generar esos dolores de por vida para el niño, esos dolores emocionales que destruyen. Entonces, bueno, el asunto del golpe permanente es que los niños y nosotros los adultos llegamos a un punto de masoquismo tal en el que nos acostumbramos al golpe y nunca vamos a cambiar nuestra actitud porque ya sabemos cuál es la consecuencia. Y la consecuencia es el golpe y el golpe es pasajero. A los niños hay que enseñarles a reflexionar sobre sus acciones, a entender las consecuencias de sus actos y enseñarles quiénes son las personas que los aman y que están allí para ayudarles en caso de que sea necesario. Entonces, si necesitas un consejo, estoy aquí. Pero si yo le enseño que si me necesita me tenga miedo, pues lo más seguro es que jamás me busque, ¿no? Porque me va a dar chancleta. Le decía yo al profe Freddy, cuando el niño es reflexivo y lee tu actitud, ¿no? Ya se da cuenta al mirar tu cara que ya estás bravo o brava, el chancletazo sobra. Yo me acuerdo que a mí lo que más me dolía, pues pobrecita, mi mamá manejaba 3 adolescentes criándola ella sola, yo no sé cómo logró sobrevivir, en serio. O sea, porque no éramos fáciles. Pero pues al comienzo ella utilizó esa estrategia de juguete y eso, y hubo un momento en que ya no le funcionó porque ya la mirábamos desafiantes y terrible. Entonces un día decidió hacer lo más inteligente que ha hecho en la vida mi mamá en nuestra crianza y fue quitarnos los que más nos gustaba. Uy, a mí que me encantaba Caballeros del Zodíaco y me lo quitaba. Ah, ¿te portaste mal? No hay televisión. Ay. Ahí vemos las estrategias que van creando. Nosotros los docentes, en medio de nuestra creatividad, tenemos que diseñar estrategias para controlar el aula que no necesariamente sean el castigo físico, ni excluir a los niños del aula de clase. Muy mal hecho sacar al más cansón y ponerlo al frente. Terrible, yo en mi infancia tuve la oportunidad de conocer una docente, que no creo que esté ejerciendo en este momento porque ya fue hace muchos años, pero recuerdo que ella los paraba adelante y les ponía un ladrillo. Entonces, ¿hasta qué punto eso realmente es excluirlos, es hacer escarnio público, es generar un daño psicológico a largo plazo? Además, generar en el niño como esa indisposición por el aprendizaje, ¿no? Que es artera yo ir a clase donde una profesora que lo único que va a hacer es gritarme, porque se escuchaba sus gritos por todo el pueblo, y adicionalmente que me va a castigar por cualquier situación. Esas conductas de miedo muy propias como de la época del oscurantismo, pues realmente eso está mandado a recoger, hay que reevaluar. Bueno, entonces vamos a tocar un poquito nuevamente sobre inteligencia emocional y a recordar los 3 aspectos que se supone que un adulto debería desarrollar para llegar a la inteligencia emocional, o por lo menos debería tener cierto nivel de desarrollo de esos 3 aspectos. Son el autocontrol o dominio de uno mismo, ¿cierto? Autocontrol, ¿ve? Pues. 2, el entusiasmo. Ahí está mal escrito, la actitud maestra para la vida, es decir, la disposición para vivir la vida con entusiasmo y no con tanta quejadera, ¿no? Porque la quejadera por todo lo que hace es generar más problemas de salud mental. Y la tercera, la empatía, que en este caso nosotros la definimos como la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, pero no es asumir la vida del otro, sino darse cuenta que el otro está pasando por ciertas situaciones que le complican la vida y tener un poco de paciencia con ese otro. Eso es la empatía, ¿cierto? No juzgarlo por lo que está viviendo, sino tenerle un poquito de paciencia. Entonces, para Goleman, él habla de sentimientos. Goleman ya nos define qué es un sentimiento y nos dice, los sentimientos son las emociones unidas a un pensamiento. Entonces, tal vez la alegría unida a un pensamiento puede ser un sentimiento de ¿qué? La alegría, un sentimiento, ¿puede ser amor? Podría ser amor. Aunque para mí el amor más un pensamiento agradable podría ser amor. Lo que pasa es que el amor también incluye conducta y es un poco más largo. ¿Qué otro sentimiento podría ser? Pues mira, es emoción más pensamiento igual a sentimiento. Entonces, bueno, ya sabemos que las emociones son ira. Bueno, pensemos ira, la emoción de la ira, el pensamiento. Me echó salsa de tomate al sentimiento. El pensamiento. ¿Cuál Dolor. sería el sentimiento? ¿Dolor?
Sí, yo creo que sería un dolor. sentimiento de dolor. Inicia con una emoción de ira, porque al comienzo uno se pone bravo, pero ¿por qué me está haciendo esto? El pensamiento podría ser, pues mi papá, ¿por qué hace eso? Y el sentimiento es dolor. No sería ira contra él, sino dolor porque me están haciendo daño. ¡Uy! Muy bien. Me gané 5 puntos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer esa asociación? Las emociones son muy orgánicas, ya lo habíamos dicho. ¿Y de qué se diferencian de los sentimientos? Pues que los sentimientos son la sumatoria entre esas emociones orgánicas que nosotros tenemos desde que nacemos o tal vez antes de nuestro nacimiento, unidas a los pensamientos. Entonces, cuando vivimos una emoción y le agregamos un pensamiento en ese momento exacto, se presentan los sentimientos. Entonces, los sentimientos son el resultado de las emociones más los pensamientos que tenemos. Los pensamientos son absolutamente poderosos, ¿no, profe? Sí. Hay algo que se llama en psicología programación neurolingüística y allí nos enseñan que lo que nosotros pensamos, luego lo hablamos. Y cuando lo hablamos, ya es un hecho. Entonces, De hecho, Walter Rizzo es un psicólogo que tiene énfasis en lo cognitivo y lo mismo Aaron Beck. Y ellos hablan de que nosotros tenemos esquemas del pensamiento que se adquieren con nuestras vivencias, con el contexto alrededor y pues un poquito con la carga biológica y que a través de eso es como a través del pensamiento y de lo que nosotros reportamos con el habla, con lo que contamos o lo que decimos, se deja ver cómo vemos el mundo y cómo tomamos las decisiones frente al mundo. Entonces, cuando una persona se queja mucho, sí, o sea, todas esas decisiones que vamos viendo se van sintiendo de una u otra manera. exactamente. Todo está relacionado con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. Y todo ese proceso, o sea, pues adicionalmente a que las emociones son muy nuestras, muy orgánicas, muy de nuestro desarrollo filogenético, digámoslo así. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos la capacidad de formarlas, transformarlas y orientarlas hacia lo positivo. El problema es que nuestro medio en general, pues nosotros en Colombia vivimos en un medio tan violento a veces, con una cultura tan sesgada hacia la violencia, hacia el rencor, que desafortunadamente nuestras emociones de manera general son negativas y las transformamos a través de nuestro pensamiento en sentimientos negativos. La mayoría de nosotros los seres humanos en Colombia tendemos a tener muchos problemas relacionados con salud mental debido a esos pensamientos y sentimientos negativos que manejamos a diario. Perdón, siempre vivimos pendientes de ponerle la culpa al otro, pero resulta que es algo que uno modifica y que uno debe trabajar y debería trabajarse en el aula, el desarrollo socioemocional. Deberíamos tener la capacidad de construir en los niños capacidades de inteligencia emocional, no solamente de inteligencia física, no solamente que sea bueno para jugar al fútbol, no solamente que sea bueno para la matemática, no solamente que tenga grandes capacidades de lectoescritura, sino que también tenga la habilidad y la inteligencia para llevar una buena calidad de vida en términos de salud mental. Difícil lo es, pero debería haber alguna cátedra que le permitiera al niño, alguna materia que le permitiera al niño desarrollar esas habilidades de inteligencia emocional que efectivamente se pueden desarrollar, se pueden trabajar. Y que a veces no tenemos en cuenta, que son tan necesarias. O sea, y además que volvemos a lo mismo, deben ser transversales. Estudios demuestran que hay algo en las funciones ejecutivas que se llama la cognición social. Y dice que nosotros los colombianos nos estamos tan acostumbrados a la violencia que pues ya es normal en nosotros porque hubo una alteración en la cognición social. Exactamente. Entonces cuando llegamos a otro país y vemos que la gente deja la puerta abierta, que no coloca rejas a todos lados de las puertas, de las ventanas, sí, uno dice, no, pero es que ahí se puede, uno llega con el complejo de ladrón en potencia, pero ahí se puede meter, ahí puede ser, ahí puede ser todo. Eso es una característica que nosotros tenemos. Desafortunadamente de nosotros, nuestra cultura colombiana. Me haces pensar en algo, profe, es por ejemplo las normas relacionadas con ¿cómo se le denomina? Las de conducción, Las normas de tránsito. Ok, listo. Aquí el que las evada, no las cumpla es el más vivo y ese lo aplaudimos. Sí, el que no respete un pare, el que siga, el que, mejor dicho. El que más duro grite, el que se baje a pelear con un mazo, a golpear al otro. Pero eso no es inteligencia emocional. Eso, una persona que realiza todo ese tipo de conductas
perfectamente yo le diría, oye, qué energúmeno, filogenéticamente está desactualizado, está mandado a recoger este señor, definitivamente está perdido, no sabe lo que Pero hace. ese es el que llega a otro país y inmediatamente se adapta a las normas. Le toca, porque es que el contexto social lo obliga. Es que desafortunadamente nuestro contexto social da para ser violentos. Más violencia genera más violencia. Más situaciones de trastornos mentales generan más trastornos mentales. Ustedes dirán, ay, o sea, todos estamos locos. Pues Un poquito. un poquito, un poquito. ¿Por qué razón? Porque vivimos en una sociedad bastante negativa. En una sociedad en donde primero se ve lo malo y luego se elogia lo bueno. Y el elogio es pequeñito en comparación a toda la crítica destructiva que tenemos. Y no para es, hacer. y no es público. Mientras que el regaño y el Escarnio público. escarnio es público. Exacto. Entonces, efectivamente, mire, hay un dicho con respecto a la crianza que dice, yo felicito en público y hago los llamados de atención en privado. De hecho, tú te ganas la confianza de un adolescente, de un joven, si realmente no lo llevas al escarnio público. Es decir, si actuó mal, tú lo llamas aparte, le dices, ven, hablemos, dialoguemos porque estás actuando de tal manera, sin necesidad de ridiculizarlo ni de llevarlo al extremo de que todos los demás quieran de mí, porque eso hace parte de la conducta normal de un adolescente. Pensar que todos lo observan y que todos están criticándolo. Entonces, si nosotros lo reforzamos haciéndole llamados negativos en público, pues lo más seguro es que generemos una conducta aún más difícil en torno a su comportamiento. Listo, vamos a continuar con las diapositivas. Tenemos, listo, inteligencia emocional de la adolescencia. Entonces aquí tenemos 4 preguntitas y tenemos un video, espero alcanzarlo a ver todo. Y las 4 preguntitas están, o de pronto lo obviamos por la sesión de hoy, no sé, vamos a ver si lo podemos trabajar, pero están relacionadas a despertar en ustedes conciencia en torno a una situación social que se está presentando últimamente muchísimo y que genera mucho sentimiento de culpa en los adultos que acompañan a los adolescentes o a los jóvenes que caen en esta desafortunada situación, y es el suicidio. Entonces, yo les quiero plantear estas preguntas. ¿Cómo es el desarrollo socioemocional en la adolescencia? Y quiero que ustedes revisen cómo fue su desarrollo socioemocional, porque muy seguramente fue crítico, que en ese momento no lo recuerden totalmente, porque ya lo superaron. No quiere decir que no hayan tenido que pasar por situaciones muy difíciles en donde no se sentían comprendidos, en donde se sentían solos, o en donde sentían que el mundo les exigía más de lo que ustedes podían dar, o que el mundo tal vez no les exigía nada, que no sabían para dónde iban, que no sabían qué proyecto de vida escoger, que no sabían hacia dónde encaminar sus vidas. La siguiente pregunta dice, ¿cómo es el cerebro del adolescente? Pues es que existe un conjunto de situaciones orgánicas que hacen que precisamente el adolescente actúe de la manera en cómo actúa, ¿cierto? No es al azar. El cerebro del adolescente está pasando por un periodo de transición ¿cómo se diría?, de maduración, que hace que efectivamente se presenten todas esas conductas y todas esas situaciones que lo hacen ver diferente, o que lo hacen ver como el chico problema, o como el niño inhibido, o como qué le pasará que lo único que hace es meterse en un computador y no habla nada, es que él nunca conversa. Es que todo eso hace parte del desarrollo que está teniendo, de la maduración que está teniendo su cerebro. Pero nosotros no lo podemos, como no lo dimensionamos de esa manera, ejercemos críticas sobre el adolescente. Entonces, qué difícil tener un curso de octavo de bachillerato, porque son los más riesgosos. Yo, que he estado trabajando en Octavo es terrible. Sexto, octavo y noveno décimo, de pronto, noveno, décimo. En esos cursos se presentan todas las situaciones. Entonces, los de sextico, dicen los maestros. Sí, no me dejes Ay, Dios sexticos. santo, los más complicados, ellos no dejan dictar una clase, se me salen del salón. Hombre, es que Y si eso es sexto C o B, o sea, casi siempre está el sextico donde están los que acabaron de pasar, ¿sí? 6-1 y 6-2, pero lo que es 6-3, 6-4 o 6-5, no. Y si es el último en la lista, es el que más miedo les da porque son los mayores, los que están repitiendo. pero precisamente porque los coordinadores y las personas que organizan las listas mandan a los más grandes para allá, ¿no? Para Sí. hacer los cursos más homogéneos, ¿no? Entonces el sexto A es el más fácil de trabajar y el sexto C es el más complejo. Pero hace parte de lo mismo que sí, las personas que elaboran los organigramas, qué sé yo, las listas de los estudiantes,
los organizan de esa manera. Entonces, pues es culpa de ellos, empezando por ahí. Pero bueno, Pobres profesores. el periodo de transición que tienen de primaria, de básica primaria a bachillerato es impresionante. Dejar de ver clases con 1 o 2 maestros para tener que ver 5 maestros en clase, ¿cierto? Y 5 maestros que me piden cosas totalmente diferentes. Y dejar de ser el niño, el bebé, para pasar a ser un preadolescente al que le van a exigir más. Y a ver materias que ya son muy diferentes a lo que yo venía haciendo o lo que tenía como costumbre, pues ese periodo marca. Y que ya no me preguntan, recuerda que tienes tal tarea o recuerda que tienes que hacer tal otra, ¿sí? Ya no mandan notas, Ya no me escriben en el cuaderno las notas, correcto. Sí, eso es duro, aunque Claro, uno no lo crea, eso claro. les marca. Y eso es algo que nosotros como maestros debemos tener en cuenta, son las características sociales que marcan el paso de educación básica primaria a secundaria. Ahora bien, decía la profe, uy, los de ¿qué era? Octavo. Sí. Los de octavo. No, hombre, pero es que los de octavo están saliendo de la preadolescencia para entrar formalmente en la adolescencia. Su cerebro está teniendo un cambio tan dramático a nivel de células, de neuronas, ¿sí? Están empezando a comprender el mundo de otra manera, de una manera un poquito, digamos que una transición para entender el mundo de una manera madura sin ser maduros. Entonces, no, Dios mío. Además, muchas niñas se están desarrollando, muchos niños se están desarrollando, se están estirando, están cambiando la voz, la presión social, los cambios del ambiente, lo que me dicen mis padres, lo que esperan mis padres. El periodo de transición de la preadolescencia a la adolescencia, más o menos en octavo, Es duro. es muy difícil. Y uno dice, no, no quiero el octavo, no quiero ser el director de curso de octavo. ¡Ya! Pero es que nosotros como docentes debemos tener muy claro cómo es el desarrollo socioemocional en esas etapas. Las emociones están exacerbadas, no tenemos un autocontrol, el cerebro del niño está cambiando, no sabemos las condiciones familiares de las que él viene al colegio, no sabemos las condiciones económicas de las cuales él procede y las necesidades que tiene para desarrollar su nivel de aprendizaje. Entonces, más que ejercer críticas, es empezar a enlazar la conducta de los jóvenes con esas partes teóricas, con esas partes científicas que efectivamente me dicen a mí que algo está cambiando. Además que es un soporte, ¿no? Es un apoyo para poder tomar decisiones. Ok, me devuelvo a estas clases y digo, ok, tengo que actuar de esta manera, tengo que hacer de esta otra, es correcto así, vamos a ayudarlo acá. Porque a veces es difícil darse cuenta que algo pasó y algo los lleva a no tener una manera de tomar una decisión tan trascendental. Correcto, algo sucede en su cabeza. Es decir, primero yo como maestro tengo que hacer el ejercicio de autoconocimiento y tal vez de empezar a trabajar mi propio desarrollo socioemocional, porque somos muy inmaduros en esa área. Y segundo, antes de generar críticas a nuestros estudiantes, nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de ellos y verificar en qué condiciones está su propio desarrollo socioemocional. Vamos a volver a la diapositiva para revisar la siguiente pregunta. Y dice, ¿sienten los adolescentes estrés? ¿Tú qué crees, profe? Sí, claro. Además, yo la verdad, mejor dicho, muy respetuosamente no estoy de acuerdo con esos colegios que están exigiendo que colegio internacional, que las cantidades de tareas, que la cantidad de trabajos, uno ve a los niños supremamente estresados. Un colegio es para que el niño sea feliz, para que se desarrolle, para que aprenda. Eso lo aprendí de una gran psicóloga por ahí que conocí. Pero es verdad, él tiene que ser feliz. Si yo no soy feliz, entonces en esa etapa están más llenos de trabajos. La universidad es la que los va a exigir. Sí. Pero es que no, es que tengo que hacer un trabajo de grado, es que no está mal dejar tareas, pero es que yo veo que mis sobrinos no paran, o sea, salen a las 5:30 de la mañana de la casa, llegan a las 4:30, 5 a la casa, y se cambian, comen algo y de 6 a 9 de la noche están haciendo tareas. Mira, eso me recuerda a un comentario que hace la profesora Cindy Perdomo con respecto a su aspecto cultural, ¿no? La cultura de la cual ella proviene. Y ella dice, desafortunadamente la escuela hace que se separen las familias. Sí. Porque ya no queda tiempo para compartir. Entonces hay tantas tareas al salir de la clase que el niño tiene que dedicarse el resto del día a hacer tareas y a dormir. Y los padres llegan, pues no sé, de sus trabajos y no tienen el tiempo sino de sentarse al lado a cantaletear, porque el niño porque no ha hecho tareas, que le falta esta, que la maqueta, que el trabajo, que la pintura, pero no hay un espacio de compartir y de sentir que nos amamos.
Sí, es verdad. Un adolescente que no tiene el espacio para sentir que lo aman es un adolescente solo. Y un adolescente solo es un adolescente en riesgo. Totalmente. ¿Riesgo de qué? Riesgo de Sí, consumo de consumo. drogas, de alcohol, de cigarrillo, de tabaco. Pues que el tabaco así nosotros lo veamos como un consumo normal, no lo es. Es una fijación, diría Freud, es una fijación oral. ¿Y qué significa? Que me falta algo y lo estoy tratando de consumir por la boca. Diría Skinner, es una, o diría, ¿qué? O diría Watson, es una puerta de entrada al consumo de otras sustancias más grandes porque se da una adaptación y hasta ahí llega. Exactamente. O un adolescente que se siente solo es un adolescente en riesgo de embarazo, precoz, es un adolescente en riesgo de intento de suicidio, ¿sí? De depresión, porque el suicidio finalmente es la consecuencia de una enfermedad mental, que la cual denominaremos entre otras depresión. O sea, no todo el que manifiesta que está deprimido lo está, ¿no? Uno no puede usar las palabras clínicas en su vocabulario corriente. Ay, como si amiguis, fueran- estoy depre. No, nada de eso. O sea, yo tengo que aprender a definir qué es la tristeza, qué es la ira, eso es un trabajo del docente. Desde chiquitos, en primera infancia, qué es la ira, qué es la tristeza, cómo se siente. Y otra cosa es decir estoy deprimido. O sea, la depresión es una enfermedad mental. Hay que quitarnos esa palabra de nuestro vocabulario. Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿cómo acompañar a los adolescentes en el reto de la vida? Bueno, si se dedican solo a hacer tareas y no hay tiempo para estar en familia, lo más seguro es que no haya un acompañamiento en el reto de la vida. Y exigirles con un proyecto de vida exageradamente estricto no es hacer un acompañamiento. De hecho, tú lo ves, profe, los papás quieren que los niños hablen 5 idiomas, que los niños hagan equitación, que hagan danzas, que hagan deportes extremos. O sea, ¿en qué momento tienen para vivir? No sé. A mí, yo amaba mis juegos en el parque y mi tiempo de que si quería leer, leía, que si quería hacer otra cosa, lo hacía. Pero a estos niños de ahora les cuesta mucho, no hay tiempo para nada. Miren, independientemente de si están en el campo o en la ciudad, porque también conozco muchos casos de suicidio en el área rural, pero independientemente de que estén en el campo o en la ciudad, a los niños en este momento, nosotros los adultos tenemos que comprometernos a generar algo que se les denomina resiliencia. Nosotros los adultos tenemos alguna capacidad de resiliencia porque fuimos creados en unas condiciones muy diferentes a los niños de ahora. Pero esta es nuestra obligación como adulto, como docente, como padre. Tenemos que hacer a nuestros hijos resistentes. Mira, la resiliencia procede del latín resilio, que significa resalió. Es volver a saltar, reanimarse. Es una resistencia frente a la destrucción. Vamos a leer lo que está en la diapositiva, si alcanzo a mencionar lo demás. Es la capacidad de proteger la propia integridad. Es la capacidad de ser optimista a pesar de las dificultades. Es la capacidad de sobreponerse a los problemas. Pero resulta que hoy en día cualquier cosita es un problema que se sale de las manos de los niños y de las niñas. Y en medio de su soledad, en medio de su falta de acompañamiento, se magnifica tanto que no tienen recursos emocionales, ni recursos sociales, ni recursos familiares para poder salir de la situación que les genera tanto estrés y probablemente terminen tomando decisiones que ya no tienen vuelta atrás. Hay que prevenir, y prevenir el suicidio empieza desde casa, empieza desde el colegio. No es llorar cuando la situación ya se ha presentado para evitar que los demás caigan en lo mismo. Desde ya hay que empezar a proteger nuestra tribu. Y nuestra tribu es nuestra comunidad, y nuestra comunidad también está compuesta por niños y adolescentes. Más que juzgarlos, hay que revisar cómo se les ayuda y se les acompaña. Nosotros fuimos acompañados. La mayoría de nuestras madres se quedaban sin trabajar para acompañarnos, para criarnos. Pero desafortunadamente, independientemente del campo, de la ciudad, de los pueblos en donde estén los niños, están muy solos hoy en día. La violencia, las situaciones económicas, el hecho de que hay que salir a buscar el dinero para poder sobrevivir, los están dejando solos. Y un niño que crece solo es un niño en total estado de riesgo. Entonces, profes, acompañar a nuestros niños a construir y a enseñarles un poco más sobre las emociones. ¿Listo? Sí, nosotros podemos hacer esos cambios, trabajemos en ellos, por favor. Listo. Y estamos pendientes de las tareas. Qué pena. Perdón, profe. Un abrazo a todos. Juicioso. Hasta luego.